It is not in order or even conceivable that criminals pretending to be peaceful protesters can rain terror against the people. Esta semana, Kenia, una república ubicada en el este de África, captó los ojos del mundo por la brutal represión a una protesta que intentó tomar el Parlamento para evitar la aprobación de un paquete de ajuste fiscal. El resultado fue sangriento. Al menos 2 decenas de muertos y varios heridos de gravedad, producto de haber recibido impactos de bala de plomo policiales. Ante semejante escenario, el presidente keniano, William Ruto, decidió dar marcha atrás con el proyecto y con su discurso. Cuando se desató la represión, el mandatario había calificado de traidores y delincuentes a los manifestantes y los acusó de sembrar terror. Horas más tarde, cambió su postura, comprometiéndose a escuchar las demandas de los jóvenes que constituyen el núcleo principal de quienes salieron a las calles. Consequently, having reflected on the continuing conversation around the content of the Finance Bill 2024 and listening keenly to the people of Kenya, who have said loudly that they want nothing to do with this Finance Bill 2024, I concede, and therefore I will not sign the 2024 Finance Bill, and it shall subsequently be withdrawn. And I have agreed with these members that that becomes our collective position. Ruto es el principal aliado de Estados Unidos en la región. En mayo, se convirtió en el primer mandatario africano que visita Washington en 15 años. Mantuvo una cumbre con Joe Biden con el objetivo de poner un freno a la injerencia económica de China en África. Kenia es uno de los países más endeudados con Beijing y uno de los territorios elegidos por Xi Jinping para invertir. Biden intenta con Ruto mostrarse como un mejor socio que China. Con ese objetivo, designó al país africano como aliado principal no perteneciente a la OTAN. El gobierno de Ruto, que lleva 2 años en el poder, impulsó un paquete de leyes acordado con el Fondo Monetario Internacional para reducir la deuda de Kenia, equivalente a casi $80.000 millones. En la iniciativa se creaban impuestos y se eliminaban subsidios clave, en un contexto en el que se registra un sensible aumento del costo de vida, lo que disparó el descontento. The government needs to face the plain truth that families are immensely suffering. Young people have reached a point of taking it upon themselves to express discontent with the insensitivity of the government to these unwarranted taxes that only raise higher the cost of living. En el último año, alimentos básicos como verduras, harina de maíz y azúcar registraron subas del 50%. Al mismo tiempo, 9 de cada 10 kenianos ganan lo mismo o menos que en el inicio de la pandemia de coronavirus en 2020. Según un informe de la consultora Infrotrack, para África, el 73% de los kenianos no consigue llegar a fin de mes y solo recibe una comida por día. Hace un año, en julio de 2023, el gobierno de William Ruto había duplicado el impuesto al valor agregado del combustible, afectando sensiblemente a los sectores más postergados del país. Ruto's campaign messaging is basically what's coming back to bite him, because he campaigned on the platform of being an ordinary Kenyan. Actually, he styled himself as a chicken seller, and he used the term hustler. And this endeared himself to the youthful generation. So basically, this is somebody who managed to buy the love of the young people in his campaign, and then immediately he got into position, he forgot they exist. And they paid attention to that. So basically, they are rising up to remind him that you promised us, you are one of us, you are a hustler like us. And now here you go, punishing us with all these legislations and taxes and stuff like that. En este difícil contexto social y económico, emerge un nuevo actor social por fuera de los líderes políticos tradicionales o los conflictos étnicos conocidos hasta ahora en Kenia.
Se trata de jóvenes y estudiantes nacidos a principios del año 2000 que se organizan a través de redes sociales y aplicaciones de chat que salieron a las calles. Las primeras manifestaciones fueron pacíficas y se reflejaban en todo el país. La del martes, en Nairobi, con el objetivo de tomar el Parlamento, terminó con una sangrienta represión policial y con el retiro del proyecto de ajuste. El anuncio de Ruto fue tomado como una cuestión marketing político y los manifestantes que piden su renuncia prometen continuar con las protestas. Sin un referente que los conduzca, el gobierno no tiene interlocución con los sectores movilizados, constituidos en buena medida por estudiantes universitarios con buen manejo de las redes sociales que lograron organizar a la juventud, tomando por sorpresa a las agencias de seguridad e inteligencia de Kenia. We are here because we are demonstrating, because how this guy has taken everything away from us. Now we have nothing to live for sure. So right now we have nothing to lose but our fear. Mr. Speaker, sir, I'm here to address you. You must go. El nuevo movimiento mira con desconfianza a los partidos tradicionales y no responde a las divisiones de carácter tribal que se intersectaban con las organizaciones políticas predominantes hasta ahora. El clima en Kenia es efervescente. El retiro del proyecto de ajuste fiscal, aunque es un triunfo de los manifestantes conseguido a un precio muy alto, parecería no alcanzar para frenar la demanda de las calles, que ahora buscan un objetivo más ambicioso: la construcción de un nuevo sistema político que los represente y termine con la desigualdad social de la república más próspera del este de África. Veamos ya mismo los números de esta ley impositiva que finalmente no se implementó en Kenia y que generó lo que veíamos recién, estas imágenes del horror. A ver, Félix Taylor. Bueno, ¿qué proponía la ley impositiva rechazada? El 16% de aumento, el 16% de impuestos al pan, el 25% de impuestos al aceite de cocina, suba del impuesto a las transacciones financieras, nuevo impuesto anual a la propiedad vehicular, impuesto a productos que generan basura y daño al medio ambiente, pañales, toallas sanitarias, teléfonos celulares, cámaras digitales, etc. Y el incremento de las tasas de importación hasta el 3% del valor del producto. Bien, Leticia, allí veíamos estas imágenes, son imágenes del horror, lo que ha sucedido en las últimas horas en Kenia. Hay que hablar de más de 20 muertos, detenciones. Es una situación realmente muy complicada en un país complicado. Sí, Pablo, lo que vimos básicamente, o resumidamente, estos días fue esta presentación de un proyecto de ley que generó mucha polémica porque, como lo planteaba ahí el informe, más del 70% que no llega a fin de mes, y con esta ley de finanzas lo que se buscaba era este aumento de impuestos en absolutamente casi todas las áreas, porque iba desde la telefonía móvil a, bueno, como decía ahí, hasta el pan, hasta, bueno, varios alimentos, hasta el aceite, por ejemplo, hasta las transacciones bancarias, entre otros. Esto generó que se empiecen a movilizar y a su vez esto tuvo un efecto también en el Congreso porque logran modificar algunas cuestiones, pero seguía, digamos, con aumentos en varios rubros, y por eso continuaron las protestas. Protestas que, como vos decías, 23 muertos al menos, y esto se dio en primera parte con la policía, en segunda parte después porque el propio presidente Ruto, que después da de baja, o digamos no promulga la ley, lo que les dijo a quienes estaban manifestando fue traidores y sacó, o dio luz verde, digamos, a los militares. Manifestantes que también, bueno, hubo escenas muy fuertes porque intentaron ingresar al Parlamento con quema y demás, pero lo cierto es que 23 muertos en esas protestas, que lleva a justamente que el mandatario diga: escuché al pueblo y no voy a promulgar esta ley. Eso fue, digamos, en los hechos concretos. Bueno, cuando lo dijo ya había 23 muertos. Exactamente, exactamente, y este cambio de postura, porque primero los cuestionó a quienes estaban manifestando y finalmente, con todo lo sucedido, da marcha atrás y dice: no voy a promulgar esta ley, los escuché y bueno, y por esto llevo adelante. De hecho, lo hizo acompañado por legisladores que habían justamente aprobado ese proyecto de ley. Bueno, lo que ya era ley, digamos, solo faltaba la promulgación. Detrás de él, bueno, ese fue el mensaje, digamos, presidencial. ¿Qué queda ahora? A ver, el propio presidente lo decía, o sea, lo escuché, doy marcha atrás, lo que tenemos que ver ahora es
cómo avanzamos justamente, porque lo que él decía o el argumento por el cual se daba suban los impuestos era que se iba a destinar en materia de salud, en agricultura, entre otras áreas que planteaba. Bueno, lo que queda ahora por ver, y el propio presidente lo planteaba, es de dónde se va a sacar eso con una deuda muy alta que tienen ahí como lo planteaban. Eso me parece uno de los puntos. El otro, bueno, ahí también el informe se planteaba que es un aliado de Estados Unidos. Esto es algo interesante porque recordemos que a su vez también es un Estados Unidos que en toda la disputa geopolítica cuestiona mucho el financiamiento que obtienen varios de los países africanos, en este momento de China, en lo que tiene que ver incluso con las obras de infraestructura y demás. Sí. En ese contexto, bueno, es, digamos, interesante también para ver el caso de Kenia y este vínculo que tiene con Estados Unidos. Y tercero, poner el foco en la juventud, Pablo, porque fue justamente la juventud la que mayoritariamente se movilizó. Las protestas fueron básicamente protagonizadas por gente muy joven, ¿eh? Gente muy joven, ¿y por qué? En parte, bueno, porque la tasa de desempleo, sobre todo de los más jóvenes, es muy alta, y esto es uno de los grandes, digamos, cuestionamientos que se dan en este contexto de críticas, y fueron, como decíamos, masivamente quienes salieron a manifestarse, a decir que no querían esta ley, y que hay que decir que lo consiguieron, bueno, por supuesto, sí, con 23 muertos que condenaron, hay que decir, desde organismos internacionales y demás, y que lo llevó al propio presidente a dar marcha atrás con este proyecto. Ya era ley aprobada por el Congreso, con el que da marcha atrás y deja atrás al menos este capítulo.